Listo, entonces ya inició la grabación. Entonces, Alex, vamos a esperar, van apenas ser las 6. Entonces, esperemos a las 6:10, bueno, que ingresen, pero que hayan ingresado sus compañeros. Entonces, vamos a darle la esperita. Hola, buenas noches, Citri, ¿cómo vas? Buenas, ¿quién anda por ahí? Hola, tú, Profe, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Bien, ¿y Bien. tú cómo vas? Por ahí estaba Alex, pero yo creo que tuvo problemas de conexión de micrófono. Entonces, yo creo Ajá. que entonces vamos a esperar, Citri, a las 6:10. Vamos a ver como 10 minuticos y iniciamos. Bueno, Ok. vayan ingresando los demás compañeros. Le damos la esperita. Un lugar en el mundo que a toda la gente le caiga mal. Así como tampoco hay un lugar en el mundo que a todos les guste. Tenemos lugares como Nueva York, Londres o París, que hay gente que les encanta, así como también hay gente que no les gusta para nada. Vamos a esperar a Alex hasta las 6:10. Bueno, Citri, para iniciar. Señor, ¿me escucha? Sí, señora, yo lo escucho. Ah, bueno, es que ahorita no me está funcionando el micrófono. Buenas Sí, tardes, sé que está viendo cómo buenas tardes, Citri. se estaba mirando.
Ya esperemos 5 minutitos y ya iniciamos, muchachos.
Bueno, muchachos, entonces nuevamente los saludo. Buenas noches, esperando que estén muy bien, que hubieran podido descansar este puente de octubre. Y bueno, y aquí continuar con nuestra formación, muchachos. Bueno, entonces, antes de iniciar, pues vamos a mirar la retroalimentación para volver a enfocarnos en el tema que nosotros estamos viendo. Nuevamente les recuerdo, muchachos, la guía. Nosotros estamos viendo la guía número 6 que corresponde a la fase de ejecución. El tema a tratar o que estamos viendo se trata de bases de datos con la aplicación o con la herramienta de MongoDB que se trabaja con las bases de datos no SQL, que son bases de datos no relacionales y que trabajan gran cantidad de información, ¿no? Y se conoce como la parte del Big Data. ¿Listo? Y eso, pues, volver como a retroalimentar lo que vimos en la clase anterior. La clase anterior que vimos, para recordar, vimos lo que era la instalación de la herramienta que maneja este tipo de bases de datos no relacionales que se llama MongoDB. Ya vimos lo que se trataba MongoDB, la herramienta, ya miramos lo que se trata del NoSQL, que son bases de datos no estructuradas, que no manejan la parte de tablas, y lo que maneja es gran cantidad de datos, ¿no? Y que su estructura se maneja en tipos de, ¿qué? De bases de datos, como la de documental, como la de clave de valor, y como la de grafos, ¿cierto? Que es la que maneja, es la que maneja también la parte de base de datos no relacionales. Entonces, para recordar, muchachos, vimos la instalación de la herramienta del MongoDB, que eso fue lo que estábamos viendo, el link en donde descargarla, hicimos la parte de la instalación, ¿cierto? Para que no tuviéramos ningún problema en la parte de la instalación y quedamos en esta parte, ¿no? De la parte del funcionamiento de la base de datos. Entonces, eso fue lo que vimos en la clase anterior. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase del día de hoy, muchachos? Es continuar viendo el manejo de esta herramienta de MongoDB y para qué se utiliza y cómo nosotros podemos crear bases de datos desde esta herramienta. Entonces vamos a manejar nuestra guía de aprendizaje, base de datos de NoSQL como MongoDB. Entonces, muchachos, ¿cuál es el objetivo principal? Es comprender los conceptos fundamentales, muchachos, de las bases de datos de NoSQL, explorar las características del modelo clave de valor en MongoDB, que es lo que manejamos en la parte de documentos también, con la función de JSON, crear y manipular una base de datos simple con MongoDB utilizando la función, ¿cierto? De JSON, que ya sabemos que es de JavaScript, que nos permite realizar como una estructura en la creación de ¿qué? De bases de datos, ¿cierto? Y aquí lo último es aplicar consultas básicas y buenas prácticas para la gestión de bases de datos con MongoDB. Entonces, ¿qué significa, muchachos? Entonces, para volver a recordar, esta parte de estas bases de datos no SQL, lo que hacen es que se maneja gran cantidad de información que nos va a permitir a nosotros realizar consultas o búsquedas más ágiles, ¿cierto? Mediante la utilización de extensiones o de funciones como el JSON o el BJSON, que son sobre números binarios. Ustedes dirán, profe, esa vaina BJSON de números binarios, ¿qué significa? Que yo les decía que era de 1 o ceros. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo voy a utilizar esta parte de BJSON en la estructura, significa que yo voy a guardar solamente datos ¿qué? Datos aritméticos o datos lógicos o booleanos, binarios, unos y ceros. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, cuando yo ya guardar, por ejemplo, datos de fechas, de edades,
¿cierto? De teléfonos, de números de cédula. Entonces yo puedo utilizar esta parte de JSON, que es la parte binaria, que guarda ese tipo de información. Y cuando ya guardo una información ya más general, entonces utilizo la estructura de JSON o JSON, como lo llamamos, que es donde podemos guardar información de nombres, apellidos, direcciones, correo electrónico, teléfono, bueno. Pero entonces eso ya depende como la funcionalidad de mi base de datos que yo voy a crear. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué nos dice? Va a pegar una pequeña introducción a nuestra guía de aprendizaje del día de hoy. Entonces nos dice, mire, las bases de datos no SQL son una alternativa moderna a las bases de datos relacionales tradicionales. Estas bases de datos se caracterizan por su flexibilidad, escalabilidad y rapidez en el procesamiento de grandes volúmenes de información. En esta guía exploraremos el MongoDB, una base de datos no SQL popular, y trabajaremos con el modelo clave-valor usando documentos JSON. MongoDB se utiliza ampliamente en aplicaciones que requieren un manejo eficiente de datos no estructurados, tales como registro de usuarios, catálogos de productos o logs. Durante esta formación, logs son datos que binarios. Durante esta formación, nos enfocaremos en la creación y consulta de datos en MongoDB utilizando un ejemplo práctico. ¿Listo? Entonces, esto es lo que lo que estamos aprendiendo, muchachos. Entonces, antes de continuar, entonces quisiera preguntarles cómo le fue, si pudieron realizar este ejercicio, muchachos, de lo que está en el material de formación, o no lo pudieron realizar. Entonces quisiera que me contaran. ¿Se me escucha? Sí, señor, yo lo escucho. Bueno, pues yo estuve viendo guías y tutoriales, más se me pasó que había algo por hacer, pero estoy más informado de cómo manejar el Mongo y cómo utilizar la nueva plataforma, porque por lo que vi, casi todo se está manejando por consola en la guía, mientras con la nueva consola se maneja en modo gráfico. Es totalmente lo mismo, sino que pues se puede hacer de modo gráfico con el Mongo Compass, que es el nuevo. Sí, el Mongo Compact, que es el que Entonces, tenemos instalado, que es el 8.0, exactamente. que es de modo gráfico. La vez pasada yo les expliqué cómo se activa de modo gráfico, ¿cierto? Donde podíamos crear los documentos. Acuérdense que aquí ya no se llaman tablas, ni se llaman entidades, no, creemos un documento y el documento tiene una estructura llamada de JSON, que es donde tenemos la clave valor, donde podemos hacer la parte de los campos y los registros para que ustedes me entiendan mejor. Porque nosotros podemos encontrar de pronto información de otras versiones, ¿no? Por ejemplo, está la versión 6.0, que esa versión también pues maneja la parte gráfica, pero no tiene otras, características que nos puedan servir para tener un mejor manejo en las bases de datos. Entonces, muchachos, para aclarar esta base de datos de MongoDB, ¿para qué nos va a servir? Y como decía Alex, en la parte de consola. Lo que pasa, muchachos, como se maneja gran cantidad de datos en esta parte de no SQL, entonces se maneja mucho la parte de consola, donde yo puedo realizar consultas. Y en esas consultas, ¿qué pasa, muchachos? Cuando yo creo la parte de las tablas, digamos, de los documentos, entonces yo voy a crear en la parte de los documentos, yo voy a crear, yo puedo crear la parte de ¿qué? Del clave valor. ¿Se acuerdan la característica? O yo puedo crear la parte de las entidades para que ustedes, pues, para que me entiendan mejor. Entonces yo puedo crear una tabla donde pueda yo colocar nombres, apellidos, ¿cierto? Bueno, información personal, y yo puedo crear otra tabla
donde yo pueda tener información, por ejemplo, de nómina. Yo puedo crear otro documento donde yo tenga la parte, otra tabla donde yo pueda tener información de inventario, de almacén, de factura. Un ejemplo, ¿cierto? Entonces yo la puedo crear por la parte yo la puedo crear en la parte de consola con la estructura de JSON. Acuérdense, muchachos, que estamos manejando la estructura de JSON, que es una estructura muy sencilla, ¿no? Acuérdense que abrimos corchetes con comillas, vamos colocando clave, que es el nombre, entre comillas, y vamos colocándole la información, como está acá. Entonces, acá, miramos acá, miramos acá la parte de la estructura, pero que dice todo, y manejamos esta parte de la estructura. Esta estructura que nosotros vemos aquí es estructura JSON. ¿Listo? Y es la que se maneja en MongoDB. ¿Qué es lo que podemos hacer con esta herramienta, muchachos? En MongoDB, lo que podemos hacer después de crear esas tablas con toda esta información, yo puedo realizar búsqueda en la consola y ese tipo de búsqueda yo la hago con unas funciones, ¿cierto? Entonces, yo puedo, por ejemplo, consultar cuántos registros yo tengo. Por ejemplo, yo puedo, si yo tengo edades, entonces yo puedo realizar una consulta de una función que me diga cuáles son los registros que tienen edades menores de 25 o mayores de 25. Entonces me van a salir a mí los datos que yo tengo acá y que yo he creado, ¿cierto? Y cualquier otro tipo de consulta que yo puedo realizar. Entonces, MongoDB se utiliza en esa parte de consultas. Yo también puedo insertar información. Yo también puedo eliminar información directamente desde la consola. Por lo general, cuando ya tenemos experiencia, por lo general siempre manejamos es la parte de la consola, porque desde la consola se hace como más rápido. ¿Cierto? Se hace como más rápida la parte de buscar y consultar la información por la parte de las funciones pues, que nosotros pues, vamos a conocer y a manejar. Entonces, más que todo, muchachos, esta herramienta se utiliza para eso. Por eso decía los objetivos, ¿cierto? La parte de manejar y de crear el documento, ¿sí? Por el método JSON y cómo realizar diferentes tipos diferentes tipos no, sino hacer la parte de consultar. Entonces el material de apoyo también nos va a llevar a eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a acabar porque esto fue lo que estábamos viendo la clase anterior y nos quedamos acá. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar y vamos a mirar desde acá, mirar la estructura desde la consola y cómo nosotros mirando acá, ¿cierto? Cómo crear todos estos registros, ¿sí? Desde la consola Shell, así se llama, del MongoDB. ¿Listo? Entonces, antes de continuar, No, señor, a mí no me ha funcionado, no me ha funcionado. ¿no te ha La funcionado? instalación. Uy, No, ¿tú qué? no, y vi videos y todo eso, hice todo lo que decían ahí y nada, eso no funciona. Perdón, ¿tú qué te iba a decir? ¿Qué Windows tienes? 10. ¿El 10? Ahí tiene que... ¿Y cuál Mongol de versión instalaste? Creo que es el 8. Sí, la ¿La última. última? Párate acá. MongoDB Windows, el 8, ¿cierto? El 8. Pero ¿qué errores te salen? O sea, no te funciona. Profe, porque lo instalo, ¿verdad? Lo descargo y lo instalo, pero no me sale ¿la qué? ¿Cómo se llama? Esa niña de fregar. Cuando lo voy a abrir, pues me sigue saliendo nuevamente el archivo para instalar. Sí. Y ya, Sí, o sí, sea, sí. y reinicié el computador,
Se instalaron actualizaciones y todo eso y nada. No, pero tan raro. Alex, ¿usted qué versión tiene del Windows? La 11, pues igualito él se va actualizando solito, ¿no? Sí, sí. No, pero ahí Sino en el que el Windows. programa, él es Señor, demorado, sino que por lo que dice la compañera, puede que lo tenga instalado, pero hay que meterse de pronto en archivos de programas, a ver los programas instalados, a ver qué le sale. Si no, hay que mirar en los procesos a ver si está ejecutando. Hay que mirar bien porque él deja instalar, él es demorado, pero él deja instalar. Toca que sí, ver qué problema tiene la compañerita. y tú, sí, ¿qué te iba a decir? ¿Y tú ya lo tienes ahí instalado? Ay, esto sí es lento. Se supone que está instalado, o sea, como se lo mostré ese día, se supone que está instalado porque ya yo le di instalar y todos los pasos, o sea, todos los pasos para instalar. Porque haz una cosa, métete en panel de control, Sí, Tris, busca vete, y busca los programas y características y trata de eliminarlo. A ver si lo tienes ahí instalado. Te tiene que aparecer así, aquí como yo te lo muestro. Tiene que te aparecer el Mogul Compass y el otro, el Mogul DB. Te aparecen dos porque uno es la eso parte le de iba a la decir que herramienta. se metiera a panel de control para ver si lo tenía instalado. Ajá. Sí, porque Me la idea sale es uno que solo. ¿no lo tienes instalado? Me sale uno solo, porque yo veo que a ustedes le salen dos. Te salen así como yo estoy viendo acá, ¿cierto? Aquí. Solo Desinstálelo. me sale el primero, Si nada le más me sale uno sale. solo, desinstálelo. Si te sale el Ok, primero, desinstálalo. ok. Si te sale uno solo, desinstálalo. De que se te vaya, porque es que la idea es que lo tengas ahí instalado para que puedas hacer el ejercicio, porque o si no hacemos la misma. Se está desinstalando. Profe, contigo estamos viendo es la guía 5, ¿verdad? La guía 6. La 6. Entonces, es que estoy enredada con eso. Las dos primeras actividades son de lo que Las hicimos de dos la tienda deportiva. Sí, señora, correcto. Pero como, o sea, le tomo pantallazo a qué exactamente, a lo que hicimos. Sí, señora, la primera actividad tienes que tomarle pantallazo a la parte de las bases de datos creadas desde el Workbench. Y después, en la segunda actividad es que la creación de la base completa, ya con la parte de las relaciones y si quieres, puedes en una carpeta la puedes guardar todo lo que hiciste y lo comprimes en Wizard y me la envías. Todo el ejercicio que hiciste ahí también con Workbench. Como yo tengo acá el Workbench, entonces yo lo puedo descargar y a mí me lo deja ver. Una es la creación de las bases de datos y el otro es la relación de las bases de datos. Y tú puedes, lo que yo te decía, lo puedes colocar con la parte de pantallazos cómo creaste las tablas y todo eso. Y después la otra es la parte de las relaciones. Y también me pueden tomar pantallazos desde el Workbench, manualmente, cómo fue que las fueron creando y todo eso. Y me van tomando pantallazos de eso.
¿Y cómo van con las otras evidencias? Ya todo bien de la guía número 4, ya todo está subido, ¿cierto? Que ustedes son los bien juiciosos con Félix y Olmer, que son bien juiciosos. Sí, sí, profe. Ah, listo, ok. Profe, y ahora nos van a dar educación física, porque por ahí en la guía creo que fue 6 o 7. De cultura deportiva. Sí, vi algo por ahí de dieta y no sé. Sí, hay de cultura deportiva y pues ahí les van a dar la importancia del tema de importancia de la actividad física, de la parte de la salud, tanto física y mentalmente. Entonces ahí la idea es que les van a dar unos tics y van a realizar ahí unas actividades. Entonces de pronto tienen que hacer videos haciendo aeróbicos, Ah, bueno. haciendo yoga. No, más que todo son como tics para, para hacer como la parte de la parte física y mental. Ejercicios, cómo realizarlos, ¿cierto? Porque como a veces por el trabajo no tenemos tiempo para la parte como ejercitarnos físicamente y mental, y que tan importante es. Entonces eso nos va a ayudar mucho. ¿Y si hacen ejercicio? Yo sí. Yo hace rato no hago ejercicio en forma, pero yo salto lazo. Ahora se me hizo reír. Ya salto el lacito. Hacer caminatas largas de 1 horita, 2 Yo hago horitas. caminata y salto lazo, pero hace rato no este. Ah, pues madre, de Eso como de hacer. 2 o 3 horas. Y el lazo me hago de 1.000 a 1.500. Uy, pero Es siempre un salta poco. harto. Bueno, eso es de la parte de hacer, ¿cómo es que se llama? Y claro, hago sesiones de 200. Uy, uy. Y que hay que más, porque es verdad que el ejercicio, y eso para la mente es muy bueno, le despeja a uno mucho la cabeza el hacer cualquier tipo de ejercicio. Bueno, para todo, ¿no? Física y mentalmente. Y practicarlo con la familia, que también es bueno. Profe, No, ¿puedo sí, ya, compartir pantalla? Pues, ya lo claro que sí. desinstalé, pero si voy a Dale, instalar ahora, eso otra vez. si quieres, comparta pantalla, Citri, y miramos y te vamos ayudando. Ok, gracias. Y miramos a ver cuál problema tienes, a ver. Ahí se ve. Sí, señora, ahí estamos viendo. Eso, dale eso al de descargar ahí. Aquí está. Sí, señora. La 8. Y miremos a ver si te está descargando la versión. Vamos a ver. ¿Qué te dice? MongoDB, Windows 8. Sí. Listo, creo que te está descargando bien. Pero ahí se demora bastante. Puede ir avanzando, profe,
¿Sí? Mejor dicho, Bueno, después cuando se descargue, cuando se porque no acabe se de demora. descargar, me avisas y para ayudarte Ajá, para la instalación. Bueno, ok. bueno, entonces aquí les voy a compartir ahora mi pantalla. Listo. Listo, entonces acá comparto. Bueno, muchachos, entonces según esto, pues ya habíamos mirado la parte de la instalación, entonces desde aquí lo vamos a ejecutar, lo vamos a abrir. Listo, aquí lo vamos a abrir. Aquí le vamos a dar adicionar nueva conexión. Acuérdense que como esto lo otro le activamos un servidor ya interno, ¿no? Que cuando se abre automáticamente nosotros podemos hacer conexión del servidor automáticamente nos envía qué dirección de host tiene, ¿cierto? Entonces aquí tenemos 27017 y le vamos a dar que salvar y conectar. ¿Listo? Y acá en la parte izquierda, ustedes ven que directamente ahí ya se conectó. ¿Listo? Acá, miren, ¿por qué no aparecen dos? Porque, porque cada vez que nosotros iniciamos el MongoDB, es como si abriéramos servidores o tuviéramos el servidor en cada conexión. Entonces, ¿qué pasa? Tiene el puntico verde, significa que es el servidor que está activo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo coger el de arriba y yo lo puedo remover y me queda el servidor activo. ¿Listo? El localhost. Y acordémonos que en la parte izquierda están las bases de datos que son predeterminadas, que está la admin, la configuración y la parte local. Y aquí vemos que ahí ya hay como si estuvieran creadas como basecitas de datos ahí en la parte local, en la parte de la configuración y en la parte del admin. ¿Listo? Es que aquí se abrió otra, entonces la voy a cerrar. Entonces, muchachos, entonces acá en la parte vuelvo acá, en la parte, pues voy a retomar el material de apoyo para que nosotros no los perdamos. Listo, entonces de acá nos decían de cómo hacer la parte de la instalación exitosa. Entonces, para mirar, muchachos, desde dónde yo puedo activar lo que es la consola. Desde dónde yo puedo comenzar a manejar la consola de MongoDB. Entonces, ¿yo qué hago? Yo escojo, ¿cierto? La base de datos que yo voy a manejar acá, ¿cierto? El servidor, perdón, y ustedes se encuentran aquí a la mano derecha superior, encuentran ustedes varios botones de ingreso, de actividades que podemos hacer. Entonces está Open MongoDB Shell, está crear una base de datos y está el de refrescar, que es refrescar la base de datos. Entonces, como manejamos en el Visual Studio Code, que también teníamos una consola y que nosotros en esa consola nosotros podíamos con funciones poder también mirar la información que nosotros tenemos creada, ¿cierto? Funciones es que tenemos creadas, no, bases de datos que nosotros tenemos creadas desde ahí, desde el, desde el base de datos creadas, no, sino información de JavaScript cuando comenzamos a manejarlo de algoritmos, que nosotros podíamos con JS, que era la extensión de JavaScript, poder crear clases, que las clases son ¿qué? Pues tablas y registros. ¿Sí ven que hay, bueno, hay otros tenemos que comenzar a manejar, muchachos, la parte de las diferentes
conceptos que maneja cada herramienta, cada programa. Unos conceptos que se maneja JavaScript, otros conceptos que manejamos la parte del frontend, que es la parte del HTML, del CSS, en el manejo de las bases de datos que nosotros creamos desde el MySQL, ¿cierto? Del admin MySQL, utilizando el PHP, que son otro tipo de conceptos que manejamos para la creación de las bases de datos, ¿cierto? Entonces todo eso, muchachos, tenemos que tenerlo como organizaditos, que cuando que nosotros vayamos a manejar la herramienta, conozcamos esa parte de esos conceptos para poderlos entender y para poderlos manejar. ¿Listo? Porque mire, ya no hablamos de tablas, ni entidades, ni atributos, como manejamos en la parte de programación orientada a objetos en Workbench o en MySQL, ¿cierto? Aquí ya vamos a manejar la parte de documentos, ¿cierto? Que van a estar estructurados en clave de valor, que esos son como las tablecitas que nosotros vamos a crear. Entonces son conceptos que nosotros debemos tener ya, ir conociendo para poder entender las cosas, ¿listo? Lo que estamos haciendo según la herramienta que nosotros utilicemos. ¿Listo? Y saber qué nos sirve esa herramienta y para qué nos va a servir para nuestro sistema de información. Pues les recuerdo, esta Big Data no SQL es para manejar gran cantidad de información y para realizar consultas, ¿cierto? Para realizar un tipo de consultas y para poder manejar más rápidamente y más fácilmente la información que se maneja en una sola tabla. ¿Que cómo se llama? Esas tablas lo podemos conocer como la parte de documentos. Hay otro tipo de bases de datos no SQL que lo maneja, nosotros lo conocemos como la parte de grafos. Profe, una pregunta. Señor, lo escucho. Uno, ¿cómo, o sea, en qué ocasión uno debe utilizar bases de datos no SQL y en qué ocasión se utilizan SQL? Oh, O sea, ok. ¿cómo hace uno para identificar? Digamos, yo voy a hacer mi aplicación o Listo. yo cómo sé qué tipo de bases de datos debo utilizar. Ok. ¿Cómo sé qué tipo de bases de datos yo voy a utilizar? Listo. Usted debe utilizar, según Alex y Citri, según el sistema, primero que todo, el sistema de información que yo voy a desarrollar o voy a programar. Entonces, primero, yo identifico la base de datos cuando es bases de datos relacionales. Es que esas bases de datos me van a pedir a mí o voy a automatizar un área en específico o específica. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a crear, me dice que toca automatizar el área de talento humano. Entonces uno dice, bueno, esa área de talento humano, ¿qué información maneja? O qué tipo sí, digamos, qué tipo de documentos, digámoslo así, o de formatos maneja esa área. Entonces ellos me van a decir, no, miren, nosotros manejamos la parte de tener las hojas de vida, nosotros manejamos los cargos que ellos tienen, manejamos la parte de citas para mirar la parte psicológica, nosotros manejamos la parte del área donde nosotros tomamos la parte de las citas para realizar las entrevistas. Entonces, como son áreas específicas donde se deben crear, tales, donde se deben crear como ciertas formatos que se diligencian, donde yo voy a tener información de los empleados que yo posiblemente ay, se me olvidó la palabra, voy a emplear. ¿Sí me explico? Entonces, entonces, ¿qué pasa? Como se va a necesitar o se maneja cierta información en específica, que son los datos privados o personales, donde yo también voy a tener donde voy a manejar la hoja de vida, donde yo voy a tener la parte del cargo o la parte académica de esa persona,
yo voy a manejar otra información donde yo voy a tener, por ejemplo, la parte de psicológica de esa persona, ¿cierto? Donde yo voy a tener la parte, no sé qué se maneja más en talento humano, la parte de citas que de pronto se van a tener con ese empleado, citas psicológicas que también se pueden tener, que la empresa lo tienen. Entonces dicen, no, pues como esta área maneja, se va a tener información específica de las personas y se van a crear varias, digamos, los que varios entidades o formaticos de esa información. Entonces dice, no, me toca a mí crear una base de datos relacional, porque cada de esas tablitas yo voy a consultar la información de esa persona y yo tengo que ir a otra tabla para saber si esa persona tiene alguna cita psicológica. Yo tengo que ir a otra tabla para buscar la información de esa persona, si tiene el cargo que tiene, el sueldo que gana, el horario que entra a trabajar, en qué área trabaja, cuál es el coordinador, quién es el jefe de él. ¿Sí me hago entender? Estoy hablando para las bases de datos relacionales. Entonces se busca, esas bases de datos se utilizan, Sí, es como señor. a enlazar o yo voy a relacionar varias tipos de información que se necesitan para poder saber sobre esa persona o sobre eso, o el registro o la información sobre, hablamos sobre, sí, pero un tipo de persona. ¿Sí me hago entender o enredado? En realidad, pues, usted se oye demasiadamente entrecortado, pero creo que es mi línea como tal. Y no le estoy Sí, captando muy bien la idea. Le escuché aquí yo se lo sobre escucho, una clínica. yo, yo lo escucho bien. Bueno, entonces para aclararle la pregunta. Una base de datos relacional se utiliza cuando yo voy a manejar programación orientada a objetos, que esa programación significa que yo voy a crear o yo voy a tener información de varias tablas. Yo tengo que crear varias tablas, esas tablas que son información que yo voy a necesitar de esa área, que yo voy a sistematizar porque maneja varios formatos. Entonces me explico. Entonces, por ejemplo, si yo voy a ir a un área de talento humano, que es lo que yo estaba explicando, entonces yo voy a tener un light donde voy a tener la información privada, información personal, ¿sí? Del empleado, pero yo voy a tener en otro lado, por ejemplo, la información de la parte de las funciones de esa persona. Entonces, cuando yo digo eso, es que, por ejemplo, quién es el jefe directo de la persona, qué horario entra, cuál es el nivel académico de esa persona, qué funciones cumple, el horario de entrada y de pronto, por ejemplo, lo que él gana. ¿Sí me hago entender? Entonces, se crean dos tablitas. Entonces, ¿qué más necesito? Dicen, no, esos empleados, además de eso, ellos, nosotros hacemos por el bienestar de los empleados, nosotros a veces los llamamos y que tienen, por ejemplo, reuniones con el psicólogo o con el trabajador social, que pronto lo necesitan. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, se tiene que tener otra información, otro formato, donde yo coloque el nombre de ese empleado, el día que se cita, la descripción de por qué se cita, la hora, la fecha, y obviamente pues tener eso ahí guardadito en una tablita. Si me hago entender, son bases de datos específicas que yo voy a crear y que cada una de ellas se necesita que unirlas porque yo voy a necesitar la información completa de esa persona y yo voy a realizar consultas, yo voy a hacer de pronto nuevos registros o voy a eliminar. Sí, en conclusión, una base de datos relacional es cuando yo voy a crear un sistema de información en específico donde yo obligatoriamente tengo que relacionar, ¿cierto? Los diferentes digamos que actividades que se realizan en esa área en específica que yo voy a sistematizar. Sí, más o menos ahora sí, me hice entender.
Sí, por esa parte sí. ¿Y las no relacionales, en qué momento las puedo utilizar? Y las no relacionales es cuando su merced, cuando yo veo que en un área que yo voy a sistematizar, solamente se va a crear o se tiene una sola, o que bueno, para aclarar, que solo manejan un formato en específico. Y con ese formato es que ellos van a validar toda la parte o toda la información de qué, pues de la información de esa persona. Voy a hablar con ejemplo de una persona. Entonces me explico. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener, por ejemplo, el área de inventarios. Por ejemplo, un área de inventarios. Entonces, el área de inventarios va a manejar siempre un ID, va a manejar un valor, voy a manejar ¿qué? Un valor, voy a manejar, no, el valor no, voy a manejar el ID del producto, voy a manejar el nombre del producto, voy a manejar la cantidad del producto y nada más. Bueno, y el valor del producto. Entonces, ¿qué pasa? Es una sola tabla donde no se va a relacionar con ninguna otra, sino solamente ahí yo voy a realizar qué cantidad de registros, porque, por ejemplo, si es una multinacional o si es, por ejemplo, un al costo, donde llega la parte del tipo de producto, entonces lo que yo voy a almacenar son esas cuatro características y yo puedo que consultar, decir, el producto, no sé qué, un televisor Samsung, sí, de pantalla 42, sí, tamaño de pantalla 42. Entonces, yo puedo consultarlo diciendo tamaño de la pantalla, por un ejemplo, y yo puedo consultarlo y me va a aparecer la información específica de cuántos televisores me aparecen, o cuántas mesas, o cuántos, ¿qué? Celulares, bueno. Si me explico que en una sola tabla yo puedo registrar infinidad de registros y que yo puedo consultarla y yo puedo hacer una información en específico de esa información, pero solamente porque se maneja una sola tabla. Y yo puedo crear y manejar una base de datos no SQL. ¿Sí me expliqué? Sí, señor. Como por ejemplo, digamos que en mi caso que yo estoy haciendo un sistema de facturación, Sí. me serviría la SQL o la no SQL. Usted de facturación, cuando yo facturo, ahí me tiene que salir la información del producto, la cantidad de productos, la descripción y el valor total del cliente que la realizó, la fecha que la realizó, ¿cierto? Sí, señor, pues como es una Sí, más o facturación menos. para una escuela, Sí. pues datos del alumno, teléfonos, contactos, acudientes, después el grado, digamos, por decirlo así, eh, si paga mensualidad, pues paga mensualidad, si no solamente matrícula para efectos de ejercicio. Y por el momento eso sería todo. Pero pues el proyecto es escalable, ¿no? Porque pues quedan abiertos a complementar más módulos. Ok. Bueno, si pintándola como la está diciendo Alex, esa le podría servir como no SQL porque va a manejar solamente ese tipo de información y yo puedo realizar consultas, ¿cierto? Yo puedo realizar una consulta, por ejemplo, de si es un colegio, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuántos es de facturación, entonces más que todo que es como el de pago de matrículas y eso, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, pero pregunto yo, pero si se necesita realizar una consulta que diga si el muchacho pagó la matrícula y se necesita el nombre de pronto del acudiente, entonces pregunto yo, en esa misma, está también en esa misma tabla, podemos tener el nombre del acudiente también. O su merced lo tiene en otra tabla donde diga la información del acudiente que está el teléfono, la dirección, la ciudad y demás. Pues normalmente eso se agrega en la información
del mismo estudiante, porque es como una referencia, como tal, como Sí, cuando uno hace la hoja de vida y le piden referencia o un contacto. El acudiente es un contacto, el responsable de sí, la persona como tal, entonces eso iría directamente a la hoja de o al perfil del estudiante. sí, ok. Pero ahí, por ejemplo, Alex, ahí hay que mirar. Hay que mirar porque dependiendo que si usted tiene otro tipo de formación en otra tabla creada no únicamente en facturación, sino que otro tipo de tablas que usted tiene o que maneja y que usted va a consultar, entonces ahí sí le tocaría hacer una tabla, ahí sí tocaría con una base de datos relacional. Porque si fuera O sea, solamente para la parte de consulta, de registro, que yo registro mi información y que me sale todos los datos y nada más, listo. Pero si su merced dice, no, yo necesito consultar una información, necesito consultar en NoSQL, yo tengo una función que yo puedo consultar por tablas creadas. Entonces, por ejemplo, por tablas creadas no, sino por el valor creado. Entonces, por ejemplo, usted puede consultar estudiantes de grado, usted puede colocar estudiantes de grado décimo. Entonces, los que escribieron grado décimo o con el número, con la letra, entonces te necesita consultar toda la información de ellos. Y tiene que aparecer que pues las matrículas, en qué grado están, el pago. Si me hago entender, ese tipo de consultas se hacen en NoSQL. Entonces, por eso yo le digo yo, ¿será que ese tipo de bases de datos, o sea, para la necesidad que usted va a consultar o que de pronto el colegio necesita consultar información, ¿será que ellos pueden consultar solamente de esa forma o necesitan crear otras tablas donde necesiten sacar información o que necesiten sacar información por ejemplo, le repito, de pronto de acudientes, de dirección, de teléfono de ellos, sí, pues no claro, sé. porque muchas veces uno necesita consultar, sí, uno a veces Sí, necesita consultar que si el historial de pago, necesita consultar de pronto por una emergencia el acudiente, necesita consultar de pronto la dirección del estudiante, notas, ¿sí? O sea, serían otros módulos como tal, pero principalmente cuando uno registra al estudiante, ya va con esa hoja, ya ahí empieza a desglosarse dependiendo de la necesidad. Profe, y en un Flutter, señor. yo he visto que en los Flutter tienen un sistema que se ve muy liviano. Y en los Flutter pues solamente registran el producto, el precio y ya. ¿Será que eso estará hecho en NoSQL o en base de datos? Porque eso es rápido. Tengo entendido que NoSQL es bastante rápida la base de datos. Sí, de eso debe estar, no, esas creo que están hechas en SQL, en SQL, en MySQL, deben estar hechos. Porque si ve que solamente registran el producto y el precio, ¿y qué es lo que hacen? Van sumando, ¿sí o no? Van sumando. Cuando registran el otro producto, van sumando, van sumando. Entonces, eso es hecho en SQL, que sea como rápido y en los éxitos y en el al costo también. Ese es el mismo como sistema de información que se necesita. Pero si ven que ya estamos mirando, ya estamos como enfocándonos, como diciendo, oiga, ellos utilizan solamente esto, entonces de pronto son bases de datos no se cuele porque registran solamente este tipo de información y nada más. ¿Sí ven? Pero para nosotros que estamos realizando un sistema de información en específico, donde nosotros vamos a necesitar datos de varias tablas que vamos a crear, ¿cierto? Las vamos a unir. Eso se llama herencia. ¿Se acuerdan? Que hablamos cuando hablamos de la programación orientada a objetos. Entonces, ahí sí nos toca manejar bases de datos relacionales. Pero ojo, nosotros no podemos combinarlas. No podemos combinarlas. Que yo Eso le iba a preguntar, que si se podían combinar. No, lo que pasa es que vamos a mirar en NoSQL. En NoSQL también se pueden crear relaciones. ¿Se acuerda que miramos una introducción? ¿Se acuerda que nos daban los datos de la persona y después nos decían los datos de esa persona si compró un carro, qué carro compró, la matrícula, que nos daba la característica del vehículo y eso?
que decían, oiga, sí se pueden hacer también bases de datos relacionales, pero como pequeñas, pero pequeñas no, que sí se pueden hacer, pero de una estructura diferente. Entonces ahí nos toca mirar cómo lo podemos hacer, o si se hace no se cuele, ¿cierto? Y mirar a ver si lo podemos, si nos sirve para nuestro sistema, o realizar la tabla o manejar las bases de datos relacionales. Lo que pasa, muchachos, es que, como yo les decía anteriormente, les damos a ustedes la parte de estas herramientas y a medida del tiempo ustedes las vamos ajustando y dirán, oiga, no, yo voy a hacer esto, me sirve para solamente este tipo de información. Entonces, como solamente voy a hacer un registro y yo solamente voy a consultar esto y no voy a necesitarla relacionarla con otra tabla, sino que aquí voy a guardar pues toda la información y después hago el no se cuele. Pero eso depende de qué. Eso depende del sistema de información. Por ejemplo, para no se cuele, si van a crear una página web para una tienda, un sistema de información para una tienda, donde solamente se va a mirar los registros, por ejemplo, el precio, el nombre del producto y el precio del producto, que voy a colocar una imagen, una fotografía. No, mentira, porque no se cuele, no maneja eso, sino que solamente en la parte del, pues sí podemos colocar la imagen en el front y que solamente voy a guardar esos registros. Entonces, pues yo utilizo no se cuele, porque solamente me va a guardar el nombre del producto y el precio para crear un sistema de información como son las páginas web. ¿Cierto? Que yo dice, ay, mira acá, selecciono el producto, yo puedo mirar el valor del producto, me lo muestra, de pronto si yo voy a necesitar, pues, de pronto llamar o que si tienen un teléfono domicilio, pues yo lo que utilizo son esas bases de ese tipo de bases de datos de no SQL. Como por ejemplo, me serviría para hacer, digamos, un sistema para un restaurante. Exacto. Para un restaurante no se cuele porque está el menú por ejemplo, los menús diarios y el precio del menú. Y ya, y está la mesa, ¿cierto? Porque algunos restaurantes de los más finos tienen la parte del sistema, ¿no? Que ven, se dicen, uy, el cliente se hizo en tal mesa, va a pedir esto, pidió esto, y ellos lo guardan allá en el sistema ya. Y eso no se cuele porque todo es lo mismo, tiene solamente la parte del menú que escogió, el valor que escogió y la mesa que él cogió. O el pedido que él hizo, mejor dicho. Sí, esa sí, esa sí es como más plano Sí, es por lo que porque no demanda mucha cosa. Por lo que se acuerda que es que lo principal de NoSQL es que maneja gran cantidad de información. Entonces, como maneja gran cantidad de información, entonces lo tenemos que hacer ágil y por eso se acuerda que yo le hablaba que hablábamos de documentos de archivos planos, que solamente es cargar información y que yo la puedo consultar y la puedo también eliminar y puedo realizar cualquier tipo de consulta de query, que se llama así, lo puedo realizar y nada más. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que eso lo maneja Netflix, lo maneja la parte de Amazon, lo maneja, ¿cuál es el otro? ¿Cómo es que se llama? El otro lo que le compite a Netflix Prime, ¿cómo es que llama? Esos. Si ven que yo les digo que solamente manejan que el usuario, la contraseña, el valor del plan que uno tiene y nada más. Y eso se manejan en NoSQL. Entonces, pero yo les decía, cuando iniciamos, le dije, la gran mayoría vamos a hacer sistemas de información especificados para nuestro cliente, pero según pues nuestra empresa o el cliente, según la parte comercial que maneje. Entonces, pues vamos a hacer más que todo relacional, porque ellos van a necesitar hacer consultas, un tipo de consultas, van a generar un tipo de reporte, un tipo de estadísticas que el programa les va a botar, les va a dar.
¿cierto? Entonces acordémonos, por ejemplo, para Alex, que el programa le puede botar a su vez un PDF de factura, ¿cierto? Donde que se haga el pedido, el producto y le da, nosotros podemos hacer el formatico bien bacancito, bien hechecito, donde diga la fecha, dirección, teléfono, la descripción del producto, el valor, y sale la factura y se le puede enviar por el correo al cliente, como nos envían a nosotros, ¿no? Cuando hacemos compra, nos mandan un PDF, una factura o algo así de la compra, y eso nosotros lo podemos generar por el sistema, pero eso se hace con la programación orientada a objetos. En SQL también, no SQL también se realiza, pero es plano, ¿no? Es lo mismo, pero señor. Sí, eso estaba ahorita que estaba aquí reflexionando mientras la compañera termina. Sí, Que sí, como para ticos donde no haya que consultar como información externa muy extensa, como que sí serviría no SQL. Igualito usted nos va a estar explicando y me imagino que vamos a estar haciendo ejercicios como tal. exacto. Sí, nosotros vamos a mirar la creación, eso es lo que vamos en estas semanas, vamos a estar mirando todo eso, porque la idea es conocer muy bien esta parte del no SQL, porque ustedes van a decir, no, profe, yo voy a utilizar esto porque pues para mi sistema un módulo va a trabajar esto nada más, el otro módulo yo voy a hacer este tipo de registros y voy a hacer este tipo de consultas y no se va a realizar nada más. Entonces, pues para mi sistema, pues trabajar ese tipo de base de datos. Y para otros, pues, dicen, no, profe, porque va todo conectado, yo necesito hacer una consulta acá, yo necesito que si voy al menú, que si voy, por ejemplo, para el colegio, y que si yo voy a hacer una tabla, bueno, algo más amplio, ¿no? De buscar notas, o donde yo voy a buscar, por ejemplo, el menú de profesores, que yo voy a buscar el profe Julio, y que yo voy a mirar el profe Julio en qué en qué salón está, con qué grado le dicta clases, ¿sí ven? Entonces, todo eso como es una relación, entonces ahí sí toca con bases de datos relacionales. Entonces, eso ya depende de Profe, nuestro sistema de información. Señor. uno puede montar un sistema con dos bases de datos diferentes, ¿no? O sea, se podría los dos tipos de base de datos. No, no porque forma conflicto, Oh, y nos tocaría estar, como dice el cuento, ¿no? Manejando una base de datos por un lado, manejando la otra, y que pronto eso nos va a llevar a errores, a redundancia, pérdida de información, o que de la parte que no, que se bloquee el sistema. Entonces siempre se les recomienda es que utilicen una sola base de datos, porque siempre van a generar errores. Se va a Dime, volverse Citi. loco. Profe, ¿puedo compartir? Listo. No, dale, dale, tranquila. hágale que la estamos esperando a usted solamente. Si se ve. Listo, ahí se está viendo, Citri. Fue ahora. Listo. Ahora sí, dale ahí clic que estamos mirando. Se quedó ahí. Ay, Dios. ¿Se te bloqueó? Pues no, pero se quedó ahí. No, él es lento. Él se demora en instalar. Y es que es pesadito. Es que ese maneja como 3 gigas, que es bien pesado. A mí el mío se me estaba era actualizando, pero apenas terminó. Ah, y del sistema operativo. Sí, el Mongo. Vi cuando usted abrió el suyo, vi que el suyo ya se había actualizado. Sí. El mío apenas se actualizó. Ya terminó.
Ah, ya les sé qué pasó al fin con el equipo. ¿Lo compró? ¿Lo estamos estrenando? No, profe. Le cuento, o sea, ¿qué es lo que pasa? Señor. Aquí entre el grupo. Yo lo que iba a hacer era un préstamo, pero me ha ido como, me ha ido como bien en el trabajo, entonces voy a Sí. ver si reúno para comprarlo de la plata. Pero como Ah, yo bueno, trabajo mejor. por comisión y a mí me pagan es por mes vencido, entonces estoy esperando a ver Señor. terminar este mes para ver cómo me va a ir, cuánto recojo. Ah, ok. Sí, Uy, porque iba a hacer pero un préstamo en la su cooperativa donde merced, estoy, entonces, su merced trabaja en un banco, ¿no? Su merced maneja toda la parte de créditos. sí, más que todo de libranza, los que descuentan por nómina. Ah, ok. Ah, libranzas son esos de que le descuentan a uno por nómina. Ah, Sí, señor. ah, ya, 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 Consumo ya. también, el que se paga por ventanilla, pero más que todo libranza. Y por si acaso Y- tenemos convenio con el SENA. para, y manejan para la parte de crédito hipotecario y todo eso, ¿cierto? ¿Cualquier tipo de crédito? Sí, señor. Pues todos, desde vehículo, hipotecario, tarjeta de crédito, libranza, consumo. Ah, ya, ok. Ahí se le está instalando bien a la compañera. Bueno, Pero, ahora sí necesitamos Titri, cuidado. Dale next. Dale espere, no, next. dele cancelar. Espere, dele cancelar porque tiene como 5 ventanas, cinco instalaciones. Ah, es. Que le, Uy, sí, dele tiene cinco finish, que le instalaciones. quede una sola. Oye, yo no había visto abajo. Eso. ¿Para qué es eso una únicamente? Eso. Pasando un helicóptero por aquí bajito. Acuerde que están allá en el Cauca el ejército, eso estar militarizado hasta las, mejor dicho. Y en Cali me imagino que también debe Sí, estar señora. militarizado un poquito, o no mucho. Dale, Cali, Cali está complicado con lo de la CO 16 y sí, acabó de pasar un helicóptero por aquí bajito. No sé si ustedes lo escucharon. sí, como que lo escuché un poquito. Listo, listo, Citri, dale next. Dale comprar eso. Listo, muy bien, dale next. Next nuevamente. Y instalar. Listo, ahí se te demora un poquitico. Ahí se fue el resto de la clase. No, no, lo importante es que todos tengamos bien instaladito el programa para poderlo manejar. Lo que pasa es que ese yo no sabía que fuera tan pesado. Y siempre también consume harto, harto, ¿qué? Y si el Harto, equipo, y si harto el equipo no recurso. colabora, Mm, y si el equipo consume no harto colabora, recurso. peor todavía. Bueno, si quieres, Citri, me vas diciendo la instalación y yo voy aquí explicando, bueno, mientras se está acabando de instalar. Bueno, muchachos, entonces, miramos acá. Listo. Entonces, mientras te instalas y te vamos a colocar acá atención. Entonces, muchachos, entonces, cuando se te acabe de instalar, entonces, espérate, voy a volver a cerrar y desde cerrar voy a volver aquí a explicar, ¿no? Entonces, acá,
Listo, cuando se te vaya, cuando se haya instalado, te va a salir esta pantalla de esta forma. Listo, entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar nueva conexión. Listo, te va a salir esta ventana. Acá si quieres lo dejamos, no hay ningún problema. Aquí lo que nos va a indicar es el host donde se va a conectar el puerto 27017 y le vamos a dar salvar y conectar. Listo, entonces aquí yo te decía que como ya se había conectado anteriormente, entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos con el mismo puerto. Entonces, dejamos el que tiene prendidito acá, la parte verdecita, que es la que está activa, y esta lo podemos eliminar sin ningún problema, lo podemos remover. ¿Listo? Entonces, ¿en dónde lo removemos? Acá, le damos acá a remover y se elimina, y ya tenemos nuestro servidor, ¿cierto? Conectado. Entonces, les explicaba, muchachos, entonces, en la parte, voy a quitar acá esto, en la parte izquierda se nos van a activar donde tenemos la parte del puerto que se conectó y aquí en la flechita lo podemos abrir. Entonces, estos tres son que automáticamente, por decirlo así, nos va a mostrar estas tres bases ya predeterminadas. Entonces está la base de datos admin, está la base de datos config y la base de datos local. Por acá, mira alguien. Ah, espérate, sí, que se fue. De que se nos desconectó. Sí, se le está desconectando y conectando el equipo. Pero hay que ya. Listo. Entonces aquí le está explicando que predeterminadamente se tienen estas tres basecitas de datos. Admin, config y local. Entonces yo les decía que para poder utilizarla o para crear nuevas bases de datos, entonces lo que hacíamos nosotros era pararnos en nuestro servidor. Cuando nos paramos en nuestro servidor, nos aparecen las tres basecitas de datos acá, ¿cierto? Nos aparece la administrativa, la de configuración y la parte local. Y nos aparecen la parte de las colecciones. Las colecciones, muchachos, son la parte de los documentos que se van a crear. Hagan cuenta que las bases de datos con las tablas y con los campos que vamos a crear. Acuérdense que las tablas las vamos a llamar colecciones, los campos ahora se van a llamar clave y los registros los vamos a llamar valor. Clave, valor, y eso es un tipo de bases de datos de documentos o colecciones y que se van a manejar con la estructura o con la función de JSON, que es de JavaScript. Entonces, acá, ¿qué nos dice el material de apoyo? Entonces, nos dice, hay que mirar o conocer la parte ay, se me olvidó la palabra, de la parte ay, se me olvidó, de la parte ay, 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 de, de no manejar la parte gráfica, muchachos, como cuando aprendimos a crear las bases de datos en Admin o en Workbench, que le damos crear bases de datos, la parte gráfica, ¿no? Le podemos dar acá, crear bases de datos, lo otro le damos acá el nombre de nuestra base de datos, y aquí le damos el nombre de la colección. Una cosa es crear el nombre de la base, por ejemplo, para la parte de deportes, empresa de deportes, y crear la primer nombre de colección, que por ejemplo sería clientes, ¿cierto? Aquí la activamos, perdón, y aquí ya cuando le damos los nombres, le damos aquí crear bases de datos. Entonces, lo primero que vamos a aprender a manejar antes de la parte gráfica, para poderlo mirar, vamos a aprender a manejar en la parte de consola. La consola es donde también podemos crear esta parte de bases de datos, pero en la consola se nos va a hacer más fácil la parte del manejo de la estructura que nosotros vamos a ir creando con el JSON, ¿cierto? Con la parte de JavaScript.
que acuérdense que el JSON, o el JSON, perdón, se maneja con la parte de la estructura de clave de valor, que es lo que maneja el NoSQL. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Le damos acá Open MongoDB Shell y nos va a abrir la consola. Y nos va a abrir la consola, es esta pantallita negra que vemos acá. Aquí, muchachos, en esta pantallita negra es como les decía, cuando manejamos el Visual Studio Code, ¿cierto? Que vamos allá en la parte superior, allá nosotros activamos la parte, ay, no me acuerdo, en la parte de activar la parte de consola, creo que era Shift, Control P, Control N, creo que activamos la consola, y en esa consola nosotros podemos, ¿qué? Por medio de funciones, crear nuestras bases de datos. Aquí en NoSQL son bases de datos documentales o clave valor, y podemos con otras funciones, podemos que realizar los diferentes tipos de crear primero la tabla, crear clave valor con la estructura, después podemos ya crear, ya creando las bases de crear la base de datos, después crear la parte de los documentos. En la parte de los documentos podemos registrar o insertar información en cada uno de esos documentos que nosotros creamos, ¿cierto? Y después de crear toda esa parte de documentos, de información, de registros, yo puedo con otras funciones que manejan los SQL, yo puedo realizar consultas, cualquier tipo de consulta que si yo quiero saber las edades de 25 a 40 años que yo hice el registro, entonces yo con una función puedo consultarla y decir edades de la función que me permite hacer la comparación de las edades de 25 a 40 años, y yo le doy enter y me aparecen todos los registros de las personas que tienen de 25 a 40 años y me aparece toda la información de ellos. Que yo quiero saber la consulta por ejemplo, de la fecha que ingresaron o se registraron, entonces lo mismo. Lo único que voy a cambiar que es el campo. Acuérdense que el campo lo vamos a tomar con el nombre de clave. En los campos en Mongol se va a llamar clave. ¿Listo? Entonces, para poder entender. Bueno, eso es lo que yo hablaba de la parte del manejo de la información, Big Data, información grande, a gran escala. Entonces yo puedo crear acá cualquier cantidad de información, millones y millones de información, yo lo puedo crear acá. ¿Listo? Y al mismo tiempo yo puedo consultarla, la puedo editar, la puedo eliminar también. ¿Listo? Pero ya es con funciones y por medio de la consola. Y ya más adelante pues vamos a mirar la parte gráfica. Vamos a aprender de las dos formas, muchachos, como para poderla entender, para poderla entender como mejor cada una. Y ustedes van a mirar si quieren trabajarla por consola o la quieren trabajar manualmente. Eso ya depende de ustedes. Y obviamente de la parte de la experiencia y la experticia. Entonces nos va a aparecer, volviendo acá, nos va a aparecer esta parte de la consola de esta forma. Entonces, por ejemplo, hay una función donde yo le puedo decir ayuda, help, y ese help, ¿qué me va a mostrar a mí? Me va a mostrar toda la parte de las funciones, de comandos que maneja el MongoDB. Entonces yo le escribo help y yo le doy enter y me va a aparecer a mí toda la parte del MongoDB. ¿Cierto? Que mire las funciones, que es lo que hace use, el show, que me permite ver el exit, que me permite mirar el quit, que es salir del sistema, el Mongo, que es crear una nueva conexión y retornar a Mongo, al objeto del Mongo, o sea, la base de datos, ¿cierto? La parte lead, que es lo que realiza, la versión que estamos manejando de JavaScript, y toda la parte de, pues, de algunas funciones que maneja la parte del MongoDB. ¿Listo? Y aquí tenemos la parte de como un link donde podemos encontrar información del MongoDB y cómo lo podemos manejar. ¿Listo? Eso es lo que hace la parte de la ayuda y esto nos va a informar y nos va a decir, oiga, sí, quedó bien instalado, nos muestra toda la información. ¿Listo? Con help.
¿Qué otra función nos decía que podemos utilizar? Que yo quiero mirar la parte de las bases de datos que yo tengo creadas, ¿cierto? Entonces el material de apoyo, perdón que me devuelva para mostrarles, ¿cierto? Entonces nos va a decir, bueno, yo cómo hago o cómo puedo, con qué función yo puedo mirar esa parte de las bases de datos que yo tengo, que yo tengo ya creadas, ¿cierto? Entonces aquí ya miramos el primer comando que fue lo que nos mostraron, perdón, este está loco acá. No. Y vamos a mirar que cómo selecciona uno la base de datos. Aquí nos dice la función. ¿Listo? Entonces aquí, mire, show, la función show DBS. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá. Por acá miramos la función show. Entonces aquí nos dice, mira, la show que nos permite ver la parte de las bases de datos que están ya creadas y nos va a permitir que se vea en pantalla. Print es la parte de pantalla, que yo pueda mirar esas bases de datos, cuáles están ¿qué? Creadas, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Pues voy a escribir la parte de show, ¿cierto? Y aquí nos aparece automáticamente, miren. Yo estoy escribiendo show y aquí me va a ayudar, ¿cierto? Show database. Vamos a mirar si lo escribí bien. No, me dice el error. Entonces, ¿cómo es la parte de la función? Show dbs, punto y coma. Show dbs, punto y coma. Y, uy, ¿qué pasó? Estoy escribiendo mal algo. Ponemos acá. Show. Se me iba la S. Show. Ahora sí. Yo no sé por qué no aparecía, que está escribiendo mal. Show DBS. Aquí no aparece, vean. Show DBS es la parte de bases de datos. ¿Qué bases de datos están creadas? Entonces le doy acá, le doy punto y coma, le doy enter. Y aquí me aparece, ¿cuáles son las que están creadas? Admin, config y local. ¿Cierto? Me aparecen estas que están acá. Yo puedo limpiar la pantalla. ¿Listo? Entonces, acuérdense, en Help, ayuda, me muestra algunas de las funciones que yo puedo utilizar, ¿cierto? Y la característica de cada una cuando yo la necesite. Y la otra función que es show, dbs, me va a permitir a mí mirar qué bases de datos se han creado. Y me dice el peso de cada una. Entonces, si ven, aquí me dice, vea, un byte de qué es lo que pesa cada uno, ¿no? 40, 108 y 72. Aquí nos hablan de kilobytes. ¿Listo? Entonces, claritos acá, muchachos, de cómo yo hago la parte ¿de qué? De manejar la parte ay, se me olvida la palabra, muchachos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que De la consola. Consola. ¿Cómo ingresar a la consola? ¿Tenemos preguntas? ¿Ya sabemos cómo es? O vuelvo y les digo. Profe, hágame un favor, usted por dónde entró por consola, porque estaba molestando ese mongo mío porque no se me quiere conectar a la base de datos. Yo creo que se actualizó y me está pidiendo actualizar el computador. Porque Pues, me da error en la conexión. sí, porque como se le actualizó el equipo o algo, de pronto le toca desinstalarlo y volverlo a instalar para que coja nuevamente todos los archivos. Si no la deja conectar. No, o sea, ya lo instaló, lo abre, pero la conexión dice que tiene un error. Yo creo que me va a tocar que reiniciar el computador. Sí, ok. Listo, pero entonces, ¿cómo vamos hasta acá? Quiero preguntar, Citri, ¿cómo vas?
con la instalación. Quedó igual, profe, como si no lo hubiera instalado. ¿Quedó igual? Voy a mirar videos, será. Sí, como si no lo hubiera instalado. Pero si O terminó el sí, proceso. Sí, sí, tan, sí, todo no, pero normal, o tan sea, como raro. si hubiera Ah, instalado. pero una cosa. Cuando usted instala el Mongo, él no abre. Tienes que instalar el otro programa, el Compass. Él solo no abre. Ajá, ¿y cómo lo hago? Váyase a la misma página de Mongo, sí, porque por eso cuando el profe te mostró, él le mostraban dos programas, que uno era el Mongo y el otro era la interfaz, porque él solito él no abre. Entonces hay que instalar dos. Exactamente, hay que instalar dos. Te toca que instalar el Mongo Compass. Bueno, veré. Búscalo así, Mongol Compact, pero tan raro porque es que a mí, pues yo descargué únicamente y este me instaló así completo. Pero es que me parece a mí como raro. Mañana miraré videos a ver qué. Aunque los que he visto no me han servido. Queda igual. No, pero te falta el otro programa. Ahora por consola también te muestra si lo tienes instalado. Ya te digo cómo. Yo que en la guía que tiene el profe, ahí muestra por consola si está instalado el MongoDB en el sistema. Aquí sí, espérate, te voy a enviar acá por el chat. Espérate, por el chat. Te voy a enviar el link de este Mongol Compact. A ver si lo puedes instalar. Pero sí me parece raro porque yo solamente con uno de este sí me dejó. Mira, ahí te lo envié, Citre, MongoDB Compass, mira, ahí está. Para que ingreses y lo Ok. puedas descargar también. MongoDB Shell, MongoDB Shell, ta. Miremos por acá. Listo, ahí yo lo descargué, pero como yo ya lo tengo, y ese es rápido, Citre, ese archivito. Tú lo descargas ahí, es rápido. ¿Te digo cómo es? Mira, entonces acá, tú ingresas acá, Ajá. le das clic ahí al link. Tenemos acá, que verifica el enlace, Compass. Le das acá en descargar ahora. Ese es un archivo rapidito, ese no se demora mucho. Entonces aquí dice descargar el MongoDB, que es el shell, que es la parte de la consola. Y
y tú le das acá, download, descargar. Ahí. Listo, ahí le das descargar. Y acá, mira, aquí en la parte derecha, el archivito. Mire, Mongol Compact. Profe, ahí abajito dice copy link, cópialo y se lo envía, si ella no lo ha encontrado. Ahí enseguida descargar. Ah, le envío, aquí copy, listo. Listo, ahora pégalo en el chat. Ahí ya se copió, ahí dice copy to clip, o sea que ya lo copió. Sí, vamos a mirar a ver si Péguelo ya al chat por si cogí. igualito alguno tiene algo Sí, ya. pendiente, lo descargue de allí. Listo. Ahora sí. Listo, señorita Citria, lo puedes descargar. Y aquí está, mira. Ya lo puedes, ya lo puedes que instalar. A ver si ya te funciona. Pero sí se me hace raro que cuando yo descargué el S8 no me pidió ese archivo. Yo con ese mismo yo instalé todo. ¿Será la versión del Windows? Pues a mí había una opción, había un checkbox donde decía que si lo descargaba. Y yo leí que sí, entonces terminó uno y empezó a descargar el otro. O yo lo descargué, me parece que yo lo descargué aparte. Él me sugirió y yo lo descargué por aparte. Sí, porque es No me que acuerdo. por ejemplo, que yo tengo acá, ese es el completo. O sea, el que tiene toda la parte, y como dice su merced, cuando yo le digo instalar completo, me imagino que instala el compa y instala todo. En este que yo tengo acá. Pues sí, porque tan raro que a mí no me pidió ese archivo de la parte del compact. Ahorita tiene clase a No, las 8 de inglés, sí. sí, señor. Ah, ok. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar que Citri instales bien, porque para la idea es avanzar, pero que lo hagas a la par, porque la idea es que vamos a hacer ejercicios y que pues puedas tener el programa bien instaladito y la idea es que cada uno lo podamos hacer y mostrar como la parte de los avances. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar y practicar si tenemos el tiempo o mañana lo hacemos, tranquilos, mañana lo hacemos y vamos a mirar, hacer este ejemplo. ¿Listo? Vamos a mirar las funciones. ¿Cuál es la idea? Que vamos a conocer cada una de las funciones, qué es lo que hacen cada una, cómo crear nosotros nuestro documento, cuál es la sintaxis, ¿cierto? Cómo vamos, después de crearlos, después vamos a mirar cómo se insertan nuevos archivos, ¿cierto? Cómo crear nuevamente nuevas documentos. Entonces la idea es que vamos a ir poco a poco ir conociendo y haciendo ese ejercicio con este no se cuele. Y vamos a ir avanzando poco a poco. ¿Listo? Porque acá, mira, acá la parte nos va a permitir a nosotros ir conociendo funciones, mire, de la parte de insertar información del documento, en los documentos ya creados, que mirar la parte de la creación de las bases de datos y las mirando cómo se nos muestran ¿qué? En nuestro Mongo, ¿cierto? Entonces, pues la idea es que lo podamos utilizar y manejar bien, porque yo les tenía acá unos ejercicios, pero más bien pues lo hacemos mañana. Entonces, ¿qué te iba a decir, Citri? Cualquier cosa, por el WhatsApp me dice si lo pudiste instalar eh, para poderlo ir trabajando. Bueno, Ok, profe, gracias. no, señorita, para eso estamos. Y al ir trabajando en los ejercicios, material de apoyo. No sé si quieran que les envíe de una vez por el WhatsApp les envío un documento o mañana. Pueden enviarlo de una vez, profe. Yo voy a reiniciar este computador para que se me instale el programa bien. Bueno, entonces aquí les voy a enviar el documento, guía, se los voy a enviar aquí
al WhatsApp para que ustedes lo tengan, lo miren, vayan mirándolo, vayan leyéndolo para que mañana lo podamos trabajar. Son ejercicios muy prácticos, son muy fáciles para poder entenderlo muy bien. Entonces ya se nos envía a un grupo, ahora se los voy a enviar al otro grupo. Bueno, al menos hoy pues estuvimos como aclarando conceptos de esta parte de las bases de datos y bueno, la idea era que también miramos, comenzando a mirar esta nueva aplicación. Listo, muchachos, entonces mañana ya arrancamos un poquitico en forma a hacer ejercicios. Bueno, entonces les encargo leer un poquitico esto, hacer este trabajo. Mañana la idea es poder Sí, señor. de poco a poco. Bueno, Sí, señor. listo, muchachos. Entonces los dejo descansar para que tomen la próxima clasecita. Entonces, un abrazo, que descansen y que estudien mucho. Bueno, entonces se me cuidan, muchachos. Bueno, profe, muchísimas gracias. Le deseo lo No, mismo. bueno, que estén muy bien. Nos vemos mañana. Sí, señor. Bueno. Chao, señorita Citri, que puedas instalar. Ella fue la primera que fue.